mismo texto. Isaías 49 nos introduce al ministerio de Cristo, al ministerio de la iglesia, a la historia del pueblo de Dios. Tiene tres enfoques, eso ya lo hemos estudiado. Habla del propósito con el cual nacimos, y nacimos para conocer a Cristo. ¿Se acuerdan ustedes que aquel anciano, cuando tuvo a Cristo, cuando fueron a presentar a Cristo en el templo, lo tuvo en las manos y dijo: mis ojos ya han visto al Redentor del mundo, puedo morir en paz? Usted y yo ya nos encontramos con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Estamos esperando que la trompeta suene, pero no somos de este mundo. No se amañe porque usted no es de acá. Ese es el motivo por el cual existimos, tener un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único que nos puede dar vida eterna. Pero más allá de esto, Él promete acompañarnos en el camino de la vida, sustentarnos, darnos paz, guiarnos, saciarnos, proveer para nuestras necesidades. Pero si esas cosas no se dan en la medida en que yo quiero, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo bueno. Porque con Cristo lo tenemos, ya al final hacemos cuenta y estamos completos. ¿Listo? Estamos en este texto que Él promete: no tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá. Ayúdenme, porque Él tiene de ellos misericordia. ¿Cuál es la motivación de Dios para protegernos? Porque Él tiene de ellos misericordia. ¿Somos salvos por misericordia o por amor? ¿Cuánto es 16? ¿Cuánto es 16? ¿Qué dice? Por amor, listo. Por amor Cristo se entregó por nosotros, listo. Pero en misericordia nos guarda del hambre, nos sacia la sed, nos protege del peligro del sol. Por misericordia. La misericordia es una gracia extendida. ¿Me hago entender? Bueno. Y por misericordia, ¿qué hace? Los guía. Si usted tiene su Biblia ahí, subraya ahí porque vamos a estudiar eso. Los guía y los conducirá a manantiales de agua. La fuente inagotable de la vida es creer en Cristo Jesús. Ese es el agua que el que cree en Cristo, de su interior correrán como ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo. ¿Listo? Agua que no se agota y que sacia la sed. Pero esto es para los que creen en Cristo. El fin último es que nos va a guiar a manantiales de agua viva. Listo. Pero quiero fijarme en estas dos palabras. Por misericordia los guiará y los conducirá. Mire, la Biblia toda fue inspirada por Dios. Toda, absolutamente toda. Hay diferentes versiones. La falla no es de la Escritura como tal, la falla es de algunas versiones. Pero no podemos pararnos sobre las fallas de los hombres, sino ver la intención del texto. ¿Me hago entender? Por ejemplo, hay una parte en el Nuevo Testamento que dice: de cierto te digo. Y hay quienes discuten, pero ¿por qué la Biblia dice 2 veces cierto? En la Biblia, todo está colocado en el lugar que corresponde. Y aunque a veces en nuestra mente finita creemos que hay redundancias, todo está colocado en el lugar que corresponde. Tiene una intencionalidad del Espíritu, porque hay partes de la Biblia que hablan a mi intelecto. Proverbios habla al intelecto. Cuando dice: oh, no seas miga la hormiga. ¿Se acuerdan ustedes de ese texto? Miga la hormiga, oh perezoso, ¿cierto? Que no tiene capitán ni jefe. ¿Y qué hace? Trabaja. ¿A qué parte está hablando? A mi intelecto. Pero hay unas partes de la palabra de Dios que van directamente a mi espíritu, que disciernen lo bueno y lo malo. Cristo dice:
el mundo está caído, yo soy la solución y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Esto no se puede analizar desde el intelecto. Esto tiene que ir más profundo al corazón. Por eso para los hebreos, ellos hablan del corazón del que emana la vida. Dicen que el corazón tiene un cerebro propio que es el que crea la vida. El cerebro de nosotros, hago un paréntesis, es el que me dice cómo reconozco la luz, los colores. Ese cerebro no existe cuando el feto se está formando, pero hay un control que hace que cada célula se multiplique cuando el feto se está formando. Es el cerebro primario del cual mana la vida que está dentro de cada célula del corazón. Eso es como ellos lo entienden. Hay cosas que van directamente a mi corazón. Aquí hay dos palabras que es guiar y conducir. En estas dos palabras, una va a que yo entienda racionalmente quién me puede guiar y cuáles son los beneficios de eso, y otra a que yo rinda mi alma al que me va a guiar. Las dos palabras en la Biblia se utilizan indistintamente. Guiar, por ejemplo, si usted viene por primera vez a la iglesia, yo le digo, mire, le muestro en el mapa aquí, le digo, usted llega aquí a la universidad, después sube aquí, después aquí, y llega. Y estoy dando una ¿qué? Una guía. Otra cosa es que yo vaya y lo tome de la mano y lo traiga hasta que lo siente aquí. Y Dios con nosotros nos hace las dos cosas. Nos protege, nos da pan para el hambre, agua para la sed, nos protege de la adversidad del sol, pero por su misericordia nos guía y nos conduce. Nos guía y nos conduce. Nos guía y nos conduce. Y no lo hace como nosotros queremos. Lo hace como conviene a su plan. Muchos son los caminos del hombre, pero sobre todos ellos prevalecerá Dios. Punto. Dios en su misericordia nos va guiando. Y aún la parte más torpe de nosotros busca salirse del camino y Dios nos espeluca. No quiero ser ofensivo con el término, pero Dios no va a armar pataletas porque usted es un desobediente o yo soy un desobediente, revoltoso, pecador en rebelión contra el plan de Dios. Él me sigue conduciendo aún que la parte torcida, que mi carnalidad, se quiere salir del camino. Pero llega un momento en que me va guiando y nuestros caminos se van bifurcando del plan de Dios. ¿Y sabe qué hace Dios? Ya no me guía. Cuando le dice el policía, lo vamos a conducir a donde usted que es de profesión. Cuando dice, condúzcanlo a la cárcel, al juez, a usted no le dice, es que señor juez, espéreme, mañana sí voy. Si usted no va el policía, lo trae, no, que es que mire que tengo tosecita, no, es aquí. Dios guía con unos pompones de algodón. A veces le pegamos duro al corazón de Dios y rebota, pero a veces ya no guía con pompones de algodón, sino que coloca pedernales. Y uno le pega duro al pedernal y sigue inmune el pedernal, pero yo sufro, como el que le pega coces a un aguijón. Dios guía y Dios conduce. Y yo tengo que saber cuándo Dios me guía y cuándo Dios me conduce. Bueno, ¿de dónde? Permítame un momento, yo sé que no es el objeto de los domingos, que tendría que ser pastoral, pero permítame esto. Shekin, ayúdeme con esta palabra. Discúlpeme, esta palabra guiará y conducir. En la Reina Valera están invertidas. Cuando usted busca la versión textual, están traspuestas. ¿Por qué? Porque se traducen de manera indistinta. ¿Me hago entender? ¿Me llaman la idea? Esta palabra, usted puede utilizar cualquier diccionario. No voy a profundizar en esto. Este es el Strong. La palabra guiar es esta.
Nahat. ¿Termina en qué? Ayúdenme. En G. ¿Qué dice aquí? Dirigir. Dirigir. Él lo está dirigiendo, Él lo guía, Él lo dirige, como cuando... Esta es la misma palabra que se utiliza en el libro de los Salmos, cuando dice que al músico principal, dirigido al músico principal, porque allí hace unos escalones de autoridad. El sumo sacerdote se dirigía al músico principal, el sacerdote, al levita, al director de los cantores, y el director de los cantores comenzaba a esto, mire. Usted es del trombón, entonces usted tiene los ojos mirados en el que lo está, ¿qué? Dirigiendo. Si me hago entender, esta es la misma palabra, Nahat, pero usted no puede estar cantando por acá, tan grande es el Señor, y por acá el otro, su fidelidad es grande. Si me hago entender, porque si no el Señor que tiene aquí le dice, no estamos haciendo nada, es dirigir. Dios dirige, es como cuando se toma el timón. A veces Dios nos presta el timón y uno cree que hay esa capacidad de elegir. Yo me voy a casar porque es que me voy a casar con la hermanita Filomena, porque ella tiene los ojos muy lindos y esto y lo otro, y de pronto va andando usted. Y un momento a otro, Señor, pero hágase tu voluntad. ¿Seguro? Y Dios hace su voluntad. Y no era lo que Dios tenía pensado, sino que Él toma el control. Él toma el control y siempre sucede así. Y si usted es papá, yo aprendí esto de la palabra de Dios. Cuando yo tenía los hijos pequeños, yo no soy el ejemplo, el modelo a seguir es Cristo, ¿yo? Pero yo aprendí esto de la palabra de Dios. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo los dejaba que hicieran. Les daba la instrucción. Y digo, obedezcan la instrucción porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero si erraban, ¿qué les decía? Se acabó el tiempo de la gracia y viene el tiempo ¿de qué? De la disciplina. Y después de que yo les decía así, porque es que Dios nos deja en el tiempo de la gracia. Yo estoy jugando con candela, si me quiero, no me quiero, estoy jugando a que soy amigo del diablo, estoy jugando con los hijos de no sé quién, estoy tratando de hacer mi propio plan, entro a la iglesia, salgo a la iglesia, y la gracia de Dios, ¿sí ve? Que yo sigo mi plan y nada pasa, está jugando en la gracia. Pero llega un tiempo en que la gracia es cambiada por la justicia, y la justicia trae la disciplina, el orden establecido, ¿me hago entender? Y cuando llega ese tiempo en que se agota esa gracia especial, esa ventana de gracia, Dios se mete en control, ¿me hago entender? Y aunque usted cree que usted tiene el control de la vida, lo quitan, quédese ahí, le dan un yo-yo para que se entretenga en la vida y el Señor va a comenzar a enderezar el camino. A todos nos pasa, usted tiene que ser sospechoso y yo también. Hay un tiempo en que el Señor comienza a dirigir, como el que dirige la orquesta. Toda iglesia tiene un tiempo en que el Señor la tiene que dirigir. Hay un tiempo de gracia, que me gusta, que no me gusta. Toda familia es que sí, el que me quiere, que no me quiere, como el que deshoja margaritas. Hay gente que cuando está hermosa dice tan lindo yo sí quiero, yo no puedo, si estudio, mejor obedezco, no obedezco, hasta cuando el Señor dice, se acabó el tiempo de gracia, viene este tiempo de orden, un orden en misericordia. Acuérdense ustedes que Él dice en Isaías 49:10, dice, en su misericordia los guió. Este Nahat es cuando Él dice, en su misericordia, ¿qué? Los guió. Este Nahat, por favor, ayúdame con el término. Este Nahat es cuando Él toma el control. Él hace. Él los guía. Y uno cree que este dirigir, este guiar, tiene que ser que el Señor me va llevando como con un bombombún. Usted va llevando al niño con un bombombún. Nosotros los que vivimos en el campo,
para encerrar las gallinas, usted sabe cómo uno lo hace, ¿cierto? Va botando granitos. Y cuando ellas están allá, uno está. Y hay veces que uno quisiera que el Señor lo llevara así, botándole granitos. Pero este dirigir no es de seducción. Este dirigir no es de señales en el camino, porque Dios a veces da señales en el camino. No te conviene, no te conviene. Estás desperdiciando el tiempo. Cualquier cosa puede pasar en los recodos del camino. Esa no es la forma de proceder. Estás pisando sobre lo que no debes pisar. Dios va dando señales en el camino. Y nos va dirigiendo como con señales de tránsito. Dirigir una hat es cuando el Señor no democráticamente me toma de aquí y me establece en su plan. En el Salmo 91 dice, Él te librará del lazo del cazador. ¿Sí se acuerdan de ese texto? Él te librará en la misma palabra nahat. Él me va a librar del lazo del cazador. Mire, ¿cómo lo puede hacer? O me arrebata a mí, para que yo no se haga presa, o arrebata al cazador. ¿Sí me hago entender? Usted estaba engordando marrano para que otro coma, su novia se casó con otro en un momento de excepción, me arrebata el cazador. ¿Me hago entender? O en última instancia me coloca de frente a la circunstancia y hace que yo haga lo que tenga que hacer. O sea, Él obra en mí tanto el querer como el hacer para que su plan se cumpla. Pero siempre me va a librar. Es cuando Él dice, yo he hablado y se hace. Me libra. Es como la salvación que pertenece solo a Él, proviene solo de Él. Él me libra de condenación eterna. ¿Tú quieres ir para el cielo? No, te inscribió en el libro de la vida, te libró. ¿Sí me hago entender? Aquí, esto es doloroso a veces porque Él, por misericordia, me libra de mi propio plan. Isaías 49:10 dice, en su misericordia lo guió. Y en su misericordia a veces nos guía y ese guiarnos nos aleja de nosotros mismos. Yo tengo planes maravillosos. Pero en esos planes que a mí me parecen maravillosos, su fin puede ser fin de muerte. Señor, a mí, ¿por qué no se me dan las cosas? Porque eres un desastre para hacer planes. Mejor sigue el mío, dice el Señor. No, Señor, que es que yo no quiero, que yo sigo soñando. Lo saca de la posición y lo establece en su plan. A todo el mundo le pasa. Usted puede quedarse llorando, armando de sindicato al Señor, haciéndose la víctima. Cualquier cosa puede hacer usted, o puede decir, Señor, ¿quién te dice qué haces? ¿Quién te dice qué haces? Me estás guiando, me estás guiando. Y esta palabra, nahat, hay otra palabra, ahorita volvemos a esta. Si usted va a buscar por allá en casa, es la 5020 de la parte hebrea del diccionario Strong. Es nahat, que significa dirigir. Es cuando allá dice que los guió. En Isaías 49:10 dice que los guió. Listo. La otra es nahal. ¿Termina en qué? En L. La otra terminaba en qué? En G. Esta nahal, mire que también a veces se traduce como guiar. Pero este guiar es cuando Él me deja esas señales. Tiene que ver más con Dios como el pastor. Salmo 23. Junto a aguas de reposo me guiará. Me pastoreará. Allí lo traducen como pastorear. Es nahal. Me guiará. Sustentará mi alma. O sea, es un alma sedienta y el Señor le dice, venga, usted lo que necesita es arrepentirse de sus pecados, vamos a Cristo. Es cuando el Señor seca sus lágrimas, lo va guiando, como el pastor va guiando las ovejas, porque Él es mi pastor. Y en ese guiar, es un guiar de amor, dice
Él sustenta, protege, encamina, lleva, conduce, pastorea, sustenta. ¿Me hago entender? Vamos al texto que nos ocupa. Isaías 49:10. Hay dos clases de guianza, de conducir. ¿Me hago entender? Una es Nahat, y ayúdenme con la otra. La otra es Nahal. Vamos a leer el texto nuevamente. Aquí dice, estoy en el 10, Isaías 49:10. Dice, porque Él tiene misericordia y los Nahat, y los conducirá, y los Nahal, a manantiales de agua. Él los guiará y los conducirá a manantiales de agua. En su misericordia me libra de mí mismo. Me libra de lo que me hace mal. Me arrebata del lago de fuego, de la condenación. Ninguno de nosotros se convirtió por bueno. No había naturaleza en nosotros que obedeciera el plan de Dios. Ninguno de nosotros se acercó a Dios por afecto propio. Él nos libró de condenación eterna. Ninguno puede escalar alto permanentemente siguiendo su propio plan. Él nos libra del plan que nosotros tenemos. Mire, hermanos, en Génesis 31:17, mire este. Jacob, ¿cuántos años estuvo Jacob con Labán? ¿Se acuerdan? 7 años trabajando por Lea, 7 años por Raquel y 7 años por el ganado. Eso era de él. Jacob era dueño de estas 3 cosas, ¿listo? Y aquí dice que se levantó Jacob y subió con ellos y sus mujeres sobre los camellos. Y más adelante dice que se los llevó a morar a Canaán. Se los llevó. ¿A qué voy en esta figura? No quiero entrar en el contexto de la historia como tal. No quiero entrar en el contexto de la historia como tal. Quiero decir de que Dios dice, esto es mío y me lo llevo. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. ¿Se acuerdan que dice Jeremías esto? ¿Por qué? Hay una motivación. Porque contigo está el Santo de Israel. O sea, lo que es mío, yo me lo llevo. Yo lo arrebato. Y por torpe que sea, y aunque esté en medio de los cerdos, yo lo voy a levantar y me lo voy a traer para la casa de Dios. Eso fue lo que hizo Jacob. Este es lo mismo. Nahal. Aquí es una de las partes donde se utiliza el mismo texto. ¿Me hago entender? Se lo llevó. Lo condujo su ganado. Por ejemplo, en Éxodo 3:1 dice, aquí está más claro. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, llevó, ayúdenme, las ovejas a través del desierto. Este llevar no es ovejita. Usted quiere ir a las fuentes de agua porque esta historia termina en el monte Oré. Y en el monte Oré había agua. Por eso una de las acepciones por qué la zarza vivía allí. La llevó donde habían agua. Pero no le dice, ovejita, ¿usted quiere ir a tomar agua? Sino las ovejas, los que somos por lo menos del llano, sabemos que cuando uno va lidiando con el ganado, con el rebaño, uno los va estrechando contra la cerca. Uno va aquí y va empujando, discúlpeme el término, al ganado contra la cerca. ¿Para qué? Para que ninguno desordenado o rebelde trate de salirse. Esto es guiar, pero de esta manera Nahat. Ovejita, ¿usted será que quiere ir a culto? Dios coloca en nosotros una necesidad terrible de ser educado, de ser enseñable,
de ser edificado, de adorar a Dios en comunidad, de tener comunión con los mismos hermanos. Dios va colocando, y uno a veces tiene la soga aquí. Señor, ¿yo por qué me siento así, tan vacío? Usted no está siendo lleno de la palabra de Dios, usted no se está congregando, usted no va a un lugar donde le digan arrepiéntase de hacer las cosas mal y comience a hacer las cosas bien. Entonces, cuando usted se siente así y vuelve y le pega golpes al aguijón, a la piedra de la vida, entonces las circunstancias lo van llevando, lo van guiando de una manera tosca. Discúlpeme el término, no estoy diciendo que Dios sea tosco, es que nosotros somos un material que se ha endurecido y el alfarero tiene que darnos plasticidad para hacer su plan. ¿Me quiero dar la idea? Aquí la misma palabra, Moisés las transportó, las llevó, y esta parte no es opcional. Mire, hermanos, en la vida muy pocas cosas son opcionales. Si usted cree que tiene elección para ser papá, buen creyente, buen empleado, hacer las cosas bien, usted no sabe de qué se trata el evangelio. No hay cosa más patética que un cristiano jugando a la democracia. Es que todos tenemos derechos. No. Hacemos uso de la misericordia de Dios. ¿Quiénes quieren que Pepito sea el pastor de la iglesia? No. Llamado para el propósito de Dios. Punto. Usted no le puede decir al hijo, ¿quiénes quieren hoy comer pollo o comer carne? No, usted es el papá, usted determina. Así son las cosas en el camino del Señor. Usted es mujer. ¿Usted qué quiere ser? ¿Mujer o hombre? Como quiera. No. No, usted nació mujer, es biología pura, elemental. No es democrático venir a culto, no es democrático adorar a Dios, no es democrático leer la Biblia. ¿Sí me hago entender? Ese guiado de Dios es que Dios impone su soberanía sobre mis pensamientos. Y entre más rápido lo aceptemos, más rápido vamos a ser transportados. Dios nos transporta del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dios cambia la historia, Dios hace de nuevo. En 1 Samuel 23, 4, ayúdenme con este texto, voy a ver si estoy sobre el texto. David, en medio de una gran lucha que tenía, se le despertó una lucha pequeñita. En el 5, por favor, dice, fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados. Y les causó gran derrota y libró David a los de Keila. Aquí cuando dice llevó sus ganados, ¿a qué voy con estos ejemplos? A que David los encaminó, los transportó, a que no cabe la posibilidad de ser guiado de una manera sutil, sino a ser guiado de una manera determinante. La iglesia tiene, vamos hacia allá la predicación, la iglesia tiene una función de guiar, pero la iglesia tiene diferentes estadios, pero hay una parte donde dice fuerza central. Aquí está la puerta. Yo y usted somos pecadores. Si te quedas afuera, no hay opción de vida eterna. Pero si decides entrar adentro, allá está la vida eterna. Está la paz para tu alma y la verdadera libertad. Quedamos forzados a entrar. Nadie podrá decir que Dios no le dio la oportunidad porque fue prácticamente forzado a entrar. Bien. Vamos ahí. Mientras que Dios hace esto, como hizo David, como hizo Moisés, como hizo Jacob, de transportar, Dios lo hace aún con los vientos. Él hace que todo se mueva de acuerdo a su plan. Mientras que hasta aquí,
estábamos viendo que David se llevó Nahat sus ganados. Este es el término Nahat sus ganados. ¿Listo? Mientras que ahorita vamos a comenzar a ver esta parte donde Nahal, que es enseñar, es guiar al crecimiento, pero hacerlo de manera cariñosa. Y Dios los dos los utiliza. Dios los utiliza los dos. En Génesis 47, 13, mire esto. José guardó mucha comida en los hilos de José. El pueblo de Canaán, de Canaán y de Egipto tenían hambre, fueron a José y trajeron sus ganados. Y José, mire lo que dice aquí, en el verso 13. En el 14, por favor. En el 17, estoy sobre el 17, por favor. Y ellos le dijeron, sus ganados, se dieron sus ganados a José, y José les dio alimento por sus caballos, por sus ganados, por el ganado de las vacas, de los asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados en aquel año. Esta palabra que aquí aparece, sustentar, es esa misma palabra. Los sustentó, los sostuvo, los mantuvo mientras que, por ejemplo, nosotros como papás hacemos Nahat cuando el hijo está grande. Él se pelea con la esposa y ellos vienen aquí a dormir con uno, a decirle, mamá, ¿de qué hizo cachetes? Y uno le dice, Nahat lo conduce a la casa, usted ya se casó, ya no necesitas una cuna, necesitas una cama matrimonial. Pero a veces hacemos con los niños pequeñitos Nahal. Los vamos guiando para que ellos aprendan a hablar, para que ellos aprendan a decir bien las cosas, para que ellos vayan al colegio, para que ellos madruguen. Les vamos diciendo, uy, bravo, bravo, llegaste a fin de año, te vamos a comprar un chocolate, algo. Vamos haciendo ese Nahal con ternura. Le sustentamos, le guiamos en sustento. ¿Me hago entender? Dios a sus hijos los sustenta, los va guiando, los va sustentando. Les va dando la palabra propicia como conviene. ¿Cuál es la palabra propicia como conviene? Proverbios 25:11 dice que como manzana de oro, con incrustaciones de plata, es la palabra dicha como conviene. No es lo mismo tratar con una persona recién convertida que está aprendiendo la obra de Cristo a tratar con una persona que lleva 15 años en la iglesia. Al uno hay que decir de Cristo es el camino, la verdad y la vida. Al otro hay que decir que, mire, así van a ser las 70 semanas de Daniel, así va a ser la tribulación, el proceso de creación es así, el pensamiento de los que escribieron la Biblia es así. Bueno, la palabra dicha como conviene, y Dios en eso nos va sustentando. Hay gente que tiene experiencias en su vida, en su primer caminar con Cristo, que llegan y le dicen a uno, imagínese, pastor, que yo le oré al Señor en mi cama, allá en mi oración, y Dios me concedió tal cosa. Y Dios permite que sea sustentado en ese momento porque es lo que conviene en ese momento. Y en su momento uno le dice, hermano, ese es el camino a seguir. Pero de pronto, andando el camino de la vida, en medio de una pataleta, ya no quiere asistir a la iglesia, ya no quiere orar, ya no quiere estudiar, ya es intolerante con los hermanos. Dios lo sustenta con el pan necesario. No es el mismo pan necesario del inicio, sino ya hay que cambiarle ese pan necesario por un pan más fuerte. Entonces Dios en su sustento, Dios le quita la fuente de agua para que tenga necesidad. Disculpen, necesidad, como la sierva que brama por las corrientes de las aguas, pero lo está sustentando. Es como cuando le cierran la llave para que busque el agua. En eso lo está sustentando. ¿Me llevan la idea? Listo.
En ese Nahal, hermanos, mire, Dios va guiando. Éxodo 15:13, vamos ahí y ahorita seguimos. Este es el cántico de Moisés. El cántico de Moisés habla desde el inicio hasta el final de los tiempos. En esta parte está cuando el pueblo de Israel era perseguido por Faraón después de 440 años bajo esclavitud. 400 años bajo esclavitud. Allí Dios los libra de Faraón. Pero antes de ser librados de Faraón, Faraón los estrechó contra el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Los estrechó contra el Mar Rojo. Dios estaba haciendo Nahat, llevándolos al límite de su humanidad para que se cumpliese lo que dice la Biblia. Estando en ese desespero, clamaron a Dios. Ese era el propósito del Nahat de Dios, los conducía a los límites, a que digan, Señor, yo sin ti no puedo nada. Si no nos salva, no tenemos esperanza. Y los llevó al límite, y cuando estaban al límite del Mar Rojo, los guió a través de las aguas. Pero ya no con Nahat, sino con ¿qué? Nahal. Los guió con ternura. Mire esto, dice, estoy en Éxodo 15, abrígueme 15, ¿qué? 13. Condujiste, este es Nahal, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Esto es un poema de amor. Esto es la respuesta a este texto que está en el libro de Cantares. Dice, en Cantares 2 llega y dice, la amada del amado llega y dice, ¿alguien ha visto a mi amado? El que apacienta su rebaño. ¿Dónde apacienta su rebaño cuando el sol está alto, está quemando? Porque estoy enferma de amor. Cuando manifiesta esto, la iglesia ya en Cantares, estoy enferma, es que necesito una guianza en misericordia. Mira, aquí dice, ¿una guianza en qué? Condujiste en tu misericordia a un pueblo, te redimiste y lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estoy citando el Salmo, ¿saben cuál es, cierto? El 23. En lugar de grados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me guiará, me pastoreará. Pero esto implica en que hay un momento en que la oveja está extenuada y él la levanta, la lleva a su pecho y ella no va a caminar. Él camina y ella está junto a su pecho. Si me van a entender, con ternura la lleva. Dios tiene estos bálsamos para nuestra alma cuando nosotros nos dejamos levantar. Porque Él levanta al que está caído. Él le da herencia a las viudas, las hace habitar en familia. Él tiene misericordia del que quiere. Él levanta, Él restaura y lleva, pero se tiene que dejar restaurar. Cuando usted no se deja transportar por Nahat, no puede disfrutar conducir por Nahal, con ternura. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque Dios no va a lidiar con mi antigua naturaleza todo el tiempo. Dios dice por allá en el libro de Hechos, dice que estaba cansado de este pueblo. Y Moisés y Aarón se arrodillaron delante, no de Dios. Cuando uno lee el texto, ellos se arrodillaron delante del pueblo, porque los iban a apedrear. Y Dios dijo, estoy cansado de que los que están llevando la palabra se tengan que doblegar a la dura cerviz de estos.
Y como ellos no se dejaron guiar, perecieron en el desierto. ¿Me llevan la idea? Y ese es el riesgo que nosotros podemos correr, que nuestros años se han gastado acá en esta vida de sufrimiento y angustias y problemas y desórdenes y haciendo de culto a nuestro propio ego, a nuestra propia forma de pensar, y no seamos guiados con ese amor de misericordia que dice acá. Dice, los condujiste con misericordia a este pueblo, lo redimiste, lo llevaste con tu poder a tu morada. Estos son los momentos en que Dios va trazando ese camino. Entre más enseñables seamos nosotros, entre más deseemos su agua, entre más deseemos su pan, entre más deseemos su protección, mejor va a ser su guía para con nosotros. Dios va a cumplir su propósito. Siempre lo va a cumplir. No hay incidencia humana. Dios va a cumplir su propósito. Pero Él va a seguir siendo Dios. Pero las cicatrices van a estar sobre mi corazón. Muchos de nosotros necesitamos que nuestro hogar, que nuestra familia, que nuestros hijos sean guiados con Nahal. Usted y yo tenemos que aceptar en qué lugar estamos. Y trátame con misericordia, decía David. Condúceme con misericordia, llévame con misericordia. Y si estoy mal, David decía, si aún mis pecados, los pecados que me son ocultos, trata con ellos, pero trátalos con misericordia. No vaya a ser que en algún momento Él me traslade a su plan, me establezca en su plan. Y en ese establecerme en su plan va a dejar cicatrices en mi corazón. ¿Dios es malo? No. Yo me levanté como enemigo del plan de Dios. Y como Dios no tiene por inocente al culpable, Él va a tratar, va a lidiar con nuestras asperezas. Bueno, mis hermanos, que vamos al texto que nos ocupa, Isaías 49:10, dice, los conducirá, el que tiene misericordia de ellos los guiará, los establecerá, los va a conducir a su plan, los conducirá a manantiales de agua. Este es el fin último, esto ya lo vimos, la simbología de estas aguas para la sed, es que todo hombre de toda raza, de toda nación atienda a la voz de Cristo, al llamado de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que todos escuchen el Evangelio. Y Él apartará las cabritas, la cizaña y el trigo lo apartará el Señor. Nosotros no vamos a determinar a quién quemamos, a quién salvamos. A todos. Y este ministerio de guiar le fue entregado a la iglesia, porque a la iglesia le fue dado el ministerio de la reconciliación. Guiar. Es muy importante que usted y yo seamos guiados. Primero que todo, tenemos una guía muy importante. La palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra. Todo el Salmo 119 habla de que es una guía. El Espíritu Santo los guiará, ¿qué? A toda verdad. Y la iglesia es un instrumento precioso en las manos de Dios para guiar. Por eso es necesario que la iglesia tenga un orden. La iglesia local debe guiar a los hermanos de la iglesia local. Las iglesias multitudinarias pierden la misión de guiar. Porque es que ustedes son 500,000 almas. Es muy difícil que sea guiada, podrá ser direccionada, enfocada, liderada, pero no guiada, porque la palabra Nahal también tiene que ver con pastoreo. Sí me hago entender, con darle alimento, con mostrarle el camino, porque mire, la oveja, cuando uno está andando en caballo, el caballo usted le hace y él hace hacia atrás. El caballo se puede devolver del camino, hasta inteligente por caballo que sea. Pero la oveja no tiene reversa. La oveja va hacia adelante.
y hacia allá está el despeñadero, y hacia allí está plano, y la oveja no puede echar reversa. ¿Por qué? Porque aquí una parte del telón de Aquiles, y lo que llaman el jamón, eso tiene una simbología, eso que es pulpo, y bien cuidado porque no puede echar reversa. Es muy difícil para nosotros como oveja decir, he fallado. Esto tiene que ser del Espíritu Santo. El que cubre su pecado no prosperará, mas el que se arrepiente, se aparta, alcanza misericordia. Pero eso implica devolverse del camino. Y eso no está diseñado para la oveja. Devolverse del camino, la oveja no fue diseñada para devolverse del camino. ¿Me llevan la idea? Entonces, cuando la oveja va aquí, ella llega aquí y no sabe qué hacer. Hay gente que se le está incendiando la casa y no es capaz de llamar a los bomberos porque qué oso. No es hay gente que está enferma y no es capaz de ir al médico. Hay gente que sabe que está lidiando con la tentación. Hay gente que sabe que está teniendo charlas por internet, por Facebook, por cualquier aplicación con personas que lo están llevando al fracaso de su hogar, de su negocio, de su vida espiritual, y no es capaz de devolverse, decir hasta aquí, sino que sigue adelante. Hay gente que vive de apariencias de piedad. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria, y por dentro está destruido, caído, y no es capaz de decir, hermano, no te puedo contar, pero ore por mí. No es capaz. ¿Por qué? Porque está en el borde del abismo y no tiene reversa. Entonces, ahí es donde Dios permite que hayan esas luces, esos destellos, donde o Dios hace najá conmigo y me arrebata por su misericordia del lazo del cazador, o Dios permite que en su misericordia ser librado. Ahí es muy importante atender la instrucción de la palabra. Es más, yo he tenido, que me he soñado con textos de la palabra, y el Señor en su misericordia me muestra antes la circunstancia a través de textos de la palabra, o estoy leyendo, y cuando viene la circunstancia yo digo, uy, Dios en su misericordia ya me había dado el camino, me había alumbrado el camino, ¿me hago entender? Y a nosotros se nos encomendó esto. La iglesia tiene el ministerio de Nahal. Nosotros los padres debemos ser más guiadores con misericordia que impositivos. Uno con un niño de 16, 17, 18 años que tiene las hormonas a 100%, tiene los sentimientos exorbitantes. Usted no le puede decir, si usted no deja ese novio, se me queda por fuera de la casa. Eso es lo que él quiere, lo que el pecado, el enemigo quiere. Eso es lo que el mundo busca. ¿Me hago entender? Que quede por fuera de la casa, que sea desechado, que sea rechazado. Ni una persona que es rechazada en casa no va a ser acepto en otro grupo, porque yo soy el que estoy llamado a aceptarlo. Si yo como papá, porque es que yo imparto a mi hijo, le imparto sabiduría, le imparto conocimiento, le imparto respeto, le imparto la imagen. Uno no aprende con el discurso, uno aprende con la imagen. ¿Por qué nosotros tendemos a ser como somos? Porque Cristo obedeció al Padre. Viene de la imagen del Padre a Cristo. Vengo a hacer la voluntad del Padre. Él aprendió de su Padre así. Les voy a enseñar lo que vi de mi Padre. Lo mismo en la casa, ¿sí me van a entender? Entonces nosotros estamos llamados a guiar. En casa, si su hijo no está pisando sus pisadas, es porque usted no es papá. Usted fue el que lo hizo. Pero no es papá, porque papá es el que puede guiar. Pero pastor, entonces, ¿cómo hago? Me puedo corregir. Yo como papá me puedo corregir, le toca. Yo como pastor me puedo corregir, toca. Usted como líder se puede corregir, toca. Porque si usted como pastor cambió la toalla por la espada, va a estar peleando todo el tiempo. Usted tiene que tener más bien la toalla para limpiar los pies. Si usted cambió la sátira por la instrucción, va perdiendo el tiempo. Si yo como papá cambié el pleito por la misericordia, estoy perdiendo el tiempo. No voy a guiar a nadie con una espada. Pero con una toalla sí lo puedo llevar muy lejos.
haciendo simbología cuando Cristo lavó los pies de los discípulos. Miren, mis estimados hermanos, nosotros tenemos un rol mientras estemos en esta tierra, que es guiar a otros. Dios utiliza a la iglesia. Hoy estamos en una introducción bastante textual de lo que, hacia dónde va la predicación estos domingos. Hacia el plan de salvación. Dios dejó la iglesia para los que tengan sed, mostrarles el agua, los que tengan hambre, mostrarles el pan, los que estén sufriendo por la inclemencia del sol, mostrarles la sombra, mostrarles que hay una misericordia, que hay una guía, que hay un camino a seguir. Y gran parte de ese camino nos corresponde a nosotros ser señales en el camino. A nuestros hijos, a nuestra casa, a la iglesia. Pero señales prudentes, inteligentes, propicias, como conviene en el tiempo en que conviene. Miren, hermanos, que Daniel 12:3, este texto tiene bastantes trasfondos, pero quiero que lo estudiemos un momentico. Daniel 12:13. Tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir brevedad el fin de los días. Voy a ver cuál es el texto que busco. Más adelante, por favor, chiquina. 12:3, discúlpeme. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán en el firmamento, y los que ¿enseñan qué? La justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Te dice, pero pastor, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Los entendidos. Mire, los hijos de Dios están llamados a ser entendidos. El primer entendimiento que tiene que tener usted es de la soberanía absoluta de Dios. Usted puede saber muchos testimonios de milagros, de cosas, de quién es Dios y quién soy yo. ¿Quién es Dios? ¿Quién gobierna? ¿Quién creó? ¿Quién determina? Los entendidos. El segundo, la obra de Cristo. La obra de Cristo. Dios en su soberanía estableció la obra de Cristo como único camino de redención. ¿Listo? Y con ese conocimiento voy a comenzar a edificar, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya establecido. Y sobre eso vamos a comenzar a edificar. ¿Cuál es el modelo que Dios tiene para la sociedad? ¿Yo qué juego, qué lugar tengo en esta sociedad? ¿Cuál debe ser mi rol ahora mismo en lo que está viviendo Colombia? Que es vergonzoso. O sea, es vergonzoso que la iglesia no está haciendo iglesia. Se está parcializando para un lado, para otro. No hay hombre bueno ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno ni siquiera uno. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestro rol para este momento es ser iglesia. ¿Cuál es mi rol en la sociedad? ¿Cómo debo comportarme yo en los negocios? ¿Cómo es el rol de eso en el noviazgo? Eso es tengo que ser entendido. Porque es que usted puede ser cristiano pero torpe. O yo puedo ser cristiano pero torpe. Yo puedo ser cristiano, puedo saberme los textos, puedo cantar hermoso, puedo predicar hermoso. Pero lo que toco lo destruyo económicamente de pronto. O lo que ha de ser de bendición se me convierte en maldición. O sea, no solamente tener la revelación de la salvación con la cual soy heredero de eterna salvación. Listo. Pero no puedo estar dándole cosas al aguijón toda la vida. No puede estar todo el mundo en contra, deficiente, y yo soy el más bueno de todos. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. La Biblia dice que cuando la gente iba a escuchar a Salomón se quedaban así, maravillados. Lo mismo tenía Cristo. Dice que se maravillaban. Lo mismo tenían los apóstoles. Dice, se maravillaban de esta doctrina de ellos. ¿Por qué? Porque los apóstoles ya eran salvos. Pero mire que cuando en Efesios
ellos reprendieron el demonio que estaba ahí, era porque ya habían pasado el ciclo de la humillación. Dijo, ella me es molesta, dijo Pablo. Ya habían aguantado, habían hecho uso de la sabiduría y todo. Los entendidos resplandecerán como el firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas. ¿Qué quiere decir? De que Dios en su misericordia siempre coloca luminares. ¿Sabe quién es el luminario de su casa? Usted. Mateo dice, nadie puede encender una tea, una mecha, una luminaria para esconderla. El luminario de la casa es el papá, el varón. Y parte de esto es la mujer sabia. La mujer es como, discúlpeme este término, es como ese aceite que mantiene esa llama ardiendo para que él alumbre a los hijos. Porque había un sacerdote que cargaba el aceite y había otro que estaba delante de la mecha. Es como el que trae el aceite. Porque la mujer sabia edifica. Lo contrario es que una mujer torpe puede acabar con lo que sea. Aún con los hijos. Voy un poquito más allá. En 1 Corintios 15, 41. O sea que guiar es como ser un luminado para que otro venga. Para que otro venga. Nosotros hemos tenido experiencias de guiar personas. Aquí con mi esposa de pronto. Y yo le digo, hermano, está pasando momentos difíciles en su hogar, lo que sea, sí, pastor, me quiero ir, quiero hacer esto y otro, y digo, pues venga, pase el día conmigo. La gente cree que yo aquí voy a someter ayuno, oración, algunos de pronto han estado acá, ayuno, oración, que les voy a orar, les voy a ministrar. Y digo, bueno, hermano, llegue temprano, vamos y me ayudan en el trabajo, vamos a hacer la comidita, pero pastor, ¿en qué momento vamos a orar? ¿En qué momento vamos a leer la Biblia? No, espérate. Aquí es la praxis de lo que has estudiado los últimos años. Porque usted está peleando en la casa. La Biblia dice que usted tiene que honrar a su esposa. Que tiene que no enojar a sus hijos. Todo eso lo sabe. Pero por los frutos que usted está llevando, no lo está practicando. Si quiere se lo canto y se lo recito. Pero no lo está practicando. Entonces llega mi esposa de pronto del trabajo y cuando alguien llega cansado, uno se queda callado. Y después de que se le bajan las 150 pulsaciones, uno le dice, ¿cómo le fue? Y entonces el hermano que está ahí dice, uy, aquí hay como una paz. No hay paz. Hay un entendimiento lógico de aplicar la palabra de Dios. No es que la sepas, es que la hagas. ¿Por qué tienen pleitos entre vosotros? Por vuestras bajas pasiones. ¿Qué se necesita para ser feliz? Querer ser feliz, ser obediente, ser papá, ser hijo, ser esposo, ser amigo, ser pastor, ser ministro, ser hermano. Porque sabemos toda la teoría. Pero solamente un día viviendo ahí con modestia, con sencillez de corazón, usted va a aprender. Entonces, las personas llegan y dicen, siento una paz, que no me quiero. Llegamos a tener discípulos que no se querían ir de la casa y dormían en el sillón. Mi esposa me decía, pero me va a pesar con el hermano que se queda en el sillón. Yo decía, se lo merece, porque él tiene una casa mejor que la de nosotros. Pero por la torpeza de su corazón, la está incendiando. Tenía toda la teoría, pero no era sabio ni entendido. Entonces, usted no necesita saberse todas las teorías, cuántos escalones hay en la escalera de Jacob, cuántos ángeles habían allá, si eran querubines, ángeles, serafines, no, cuántos ojos habían en aquellas cosas que daban vuelta allí en el libro de Ezequiel. Usted necesita aprender a ser sabio, pero para ya, en esta vida. ¿Me hago entender? Sabio para ahora. La salvación está segura. Pero necesita una sabiduría para la vida. ¿Me llevan la idea? Y cuando yo soy sabio, le puedo decir a usted, mire, por ahí no, porque por ahí muerden. Usted me dice, ¿por qué?
Ya tengo los dienticos aquí marcados. No se ponga a pelear con su esposa porque ella siempre ha ganado. ¿Por qué? Como Cristo amó la iglesia, que se dio por ella, punto. ¿Sí me hago entender? Sabios para la vida. Y cuando una persona es sabia para la vida, yo puedo iluminar el camino de otro. Es una gracia especial que Dios permita que la gente diga, yo quiero ser como mi papá. Que su hija diga, si yo cuando me case voy a conseguirme un señor como el que se consiguió mi mamá. Y uno dice, wow, estoy alumbrando el camino aunque sea un poquito en la gracia del Señor. Dios nos dio esa misericordia de ser luminares. Que la gente diga, cuando yo llegue a mis años, tenga la vida de mi mamá, tenga la historia de mi papá. ¿Sí me hago entender? Que podamos ser como luminares. 1 Corintios 15, 41. Es una gloria, voy a mi Biblia, es una gloria, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente. ¿A qué se refiere esto? ¿Se acuerda que Daniel 12:13 dice que los sabios brillarán en el firmamento como las lumbreras, como las estrellas? O sea, alguien va a decir en ese señor, hay algo. El carnicero, ese señor, con ese amor que trata a la esposa. Ese señor aparta el tiempo para decirle a uno que hay una esperanza en Cristo. O sea, hay algo que ilumina el camino desde esas fuentes. Es más, aquí dice que cada uno de nosotros, el contexto de este capítulo completo, del capítulo 15 de 1 Corintios, es la resurrección. Es la resurrección y la nueva vida allá, la vida futura. Dice que hay luces eternas como el sol, hay luces reflejadas. Apocalipsis 12 hace una simbología entre la iglesia y la luna. Y aquí dice que las estrellas tienen una luz ¿qué? Diferente de otra. Una estrella es diferente de otra ¿en qué? En gloria. ¿Cómo debo ser yo en mi caso? Yo debo ser propicio para las necesidades de mi casa, de mis hijos, y en este caso, las necesidades de la iglesia. Pero usted no puede ir a decirle, ay, es que yo quiero que usted sea como el pastor Carlos. Es que la pastora tiene una paciencia. Mis hijos tienen paciencia conmigo, con el punto con genio. O sea, la gloria del hermano Carlos es del hermano Carlos, pero yo puedo ser deficiente en otro contexto. O sea, el modelo aquí es Cristo. Usted no puede decir, es que yo quiero que mi esposo sea como Pepito. No, a usted le tocó Filomeno. Hágalo resplandecer, si usted es mujer sabia. ¿Me hago entender? Busque la misericordia de Dios allí. Mire, hermanos, en Apocalipsis 2:1, si mal no estoy, seguramente, no, 1:20, el último del capítulo 1, 1:20 de Apocalipsis. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, está hablándole Jesucristo al vidente de la isla de Patmos, a Juan. Y de los 7 candelabros, ¿cuántos candelabros? De oro, y de los 7 candelabros de oro, las estrellas, las 7 estrellas son ¿qué? Ángeles de las ¿qué? Discúlpeme la figura, las estrellas es el ángel de la iglesia y cada candelabro es la tipología, la simbología de la iglesia. Esto ya lo estudiamos hace algunos años. Que la iglesia, en el tabernáculo de Moisés, el candelabro simboliza a la iglesia porque es la que alumbra dentro de la carpa es salvación. Y la iglesia alumbra los que ya son salvos, les muestra el camino por el cual deben de ir, los guía con ternura, ¿se acuerdan? Los mahal con ternura, la iglesia está para guiarlos. En un momento los guía con ternura y cuando él no quiere atender,
Dios los guía con Nahat. ¿Quién los disciplina? El Señor llega y los establece. La iglesia es simbología del que tiene que alumbrar el camino. Usted y yo, la Biblia dice que hay alrededor nuestro multitud de testigos que están viendo usted qué hace. Cuando usted se porta mal, ¿sabe qué dicen los inconversos? ¿Y eso qué es qué? ¿Y eso qué es cristiano? Preocupante, ¿cierto? Pero cuando la gente, usted hace una obra como corresponde hacer, la gente dice, mi vecino es cristiano. ¡Qué bendición! Porque la iglesia está para iluminar. Estos son los 7 candeleros que has visto. Y son las 7 iglesias. Mire esto, ya no me queda más tiempo. Este candelero fue hecho de una sola pieza, porque la iglesia es una. Y fue hecho a martillazos. Cuando alguien está torcido dentro de la iglesia, viene el Nahat de Dios y le dice, ubícate, a martillazos. ¿Sí me hago entender? Lo saca del lugar donde está, perdido, angustiado, por sus propias malas decisiones, y lo establece en el lugar donde Dios quiere que esté. Y ya no puedo avanzar más en esto, pero mire, los candelabros tienen, ¿se acuerdan ustedes cuántos brazos tenía el candelabro? 7. Esto habla de la deidad, del plan de Dios, de la persona de Dios. Y esos candelabros tenían cáliz, flor y fruto. Cáliz, flor y fruto, y todos eran parte de una sola estructura. Y todo esto, el cáliz que viene de lo que Dios coloca, la flor que viene de lo que Dios permite producir. Dios coloca el Espíritu Santo, coloca la salvación, coloca el convertimiento, el arrepentimiento. Y Dios permite que seamos como sabios que iluminamos. Daniel 12:3. Es Dios el que obra tanto el querer como el hacer. Y da fruto, da luz. Cuando una persona da luz, la gloria de Dios se extiende. No necesitamos andar persiguiendo demonios, necesitamos que la palabra de Dios se extienda. No necesitas pelear con el gobierno, necesitamos ser iglesia. No necesitamos estar huyendo de un lado para otro porque el mundo entero va a terminar en un solo tumulto. Dice la Biblia que todo va a ser caótico. Necesitamos doblar nuestras rodillas y comenzar a dar fruto. Cuando la iglesia comienza a dar fruto, las personas dicen, allá hay un iluminado, allá hay una guía. Es en ese sentido. Termino con Salmo 23. Se los prometo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me va a guiar con ternura, confortará mi alma. Primero con ternura me va guiando y después conforta mi alma. Y aquí dice, mi Nahat me guiará por sendas de justicia, por misericordia me guía, me saca de mi plan y me establece en su plan. Y me guía a sendas de justicia, no a mi plan, no a lo que yo quiero, sino a sendas de justicia. Dios se consigue con Agar en el desierto, y Agar le dice, imagínate, Señor, con el ángel de Dios, que es que esa mujer que la que mi señora Sara es mala, no me habla, se porta vilmente conmigo, y todo esto es la verdad. ¿Y sabe qué le dice el ángel de Dios? Ve, devuélvete y colócate sujeta a tu señora. Y uno dice, ¿what? Y uno dice, ¿qué? No me cabe en la cabeza que le diga, ve y sujétate. ¿Sabe por qué? Porque ahí opera la justicia. Por eso la Biblia dice en boca de Pablo, estén sujetos a sus jefes y hagan las cosas en su trabajo como para Dios. Sí, pero me paga poquito y ellos están enriqueciendo y yo soy el que trabajo como para Dios. Sí, pero mi esposo es un haraganote, cabeza en tu casa. Punto. Sí, pero mi papá es malo, es tu padre. ¿Hacia dónde nos guía él? Sendas de justicia. La justicia de Dios se revela en Cristo Jesús. La iglesia tiene que guiar a las personas a Cristo. Nosotros tenemos que construir, ser sabios hacia la justicia.
Hacia allá tenemos que ser guiados, no podemos avanzar más. Incline su rostro por un momento. Si puede, extienda sus manitos. Usted y yo sí necesitamos ser guiados. ¿Y por qué no pedirle a Dios que me guíe como decía David? Enséñame con tu gran amor. Enséñame con misericordia. Trátame con misericordia. Trátame con amor. Padre, reconocemos que mi alma a cada momento necesita ser guiada. Señor, yo sé que muchas de las circunstancias que está viviendo mi alma, aún mis generaciones, mis hijos, aún el dolor de mi casa, Dios, es por mi culpa. Me duele presentarme, Señor, de esa manera delante tuyo. Sí, he buscado culpables. Sí, aún he mirado al cielo y he renegado contra él, Dios. Contra ti, mi Dios. Aún creo que la obra de Cristo no es suficiente, que falta algo, Dios, porque las consecuencias han llegado profundo a nuestra alma. El sufrimiento nos ha consumido. Pero hoy solamente levanto mis manos como el que se rinde. Y digo, Señor, no me he dejado guiar. No me he dejado guiar de tú en tu misericordia. No me has trasladado al lugar esperando que mi atención sea fijada en ti, en tu plan. Perdóname. Perdóname, Señor, por este momento de estancamiento en el desierto. Perdóname porque sé, Señor, que no ha faltado Dios. Ha faltado obediencia. Perdóname porque de pronto estoy heredando a mis familiares, a mis hijos, maldición. Perdóname. Te lo suplico de todo corazón, mi Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Ministra a tu pueblo, Dios. Coloca esos propósitos de cambio, de dejarme guiar. Ayúdanos en tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis estimados hermanos, Dios me les bendiga. El Señor Dios Todopoderoso nos siga dando claridad a través del Espíritu Santo, de su palabra. Si alguno de ustedes voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, la Biblia dice así: cada uno de como propuso en el corazón. Si usted ha propuesto algo para esta casa de oración, lo puede hacer allá en ese baúl. Dios me le bendiga. Saludos en el amor del Señor.